Ya, en este video vamos a crear una aplicación práctica orientada a objetos que en este caso va a ser un combate de gladiadores, ¿sí? Tal cual. Para eso entonces vamos a crear las clases y vamos a crear un menú principal. ¿Ok? Lo vamos a hacer rápidamente. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto llamado combate gladiadores. ¿Ok? Creamos el main. Listo, se crea el main, borramos lo que son comentarios. Y vamos a crear inmediatamente la clase gladiador. Ya. Entonces, este gladiador lo que va a tener va a ser un nombre, un estado, energía y fuerza. Entonces vamos a decir que va a tener un nombre, vamos a decir que va a tener un string que es estado, que inicialmente va a ser en guardia, ¿ok? En guardia. Vamos a tener también una energía que va a ser inicialmente 1000, toda la energía, ¿cierto? Y va a tener fuerza. Fíjense que tanto el nombre como la fuerza son valores que se ingresan por pantalla. Entonces, ya, una vez que tengo los atributos, tendría que crear los get y los set de estos valores, ¿sí? En este caso, en el video anterior lo vimos manualmente, pero vamos a ver que NetBeans, en este caso, tiene una herramienta, posee una herramienta que nos permite crear los get y los set de una forma más rápida, porque si tuviéramos una clase con 20 atributos, perderíamos mucho tiempo creando los get y los set, ¿sí? Entonces, por ese mismo tema, es que lo vamos a hacer desde acá. En Refactor, o NetBeans en español se llama reestructurar, nos vamos a ir a encapsular campos. En encapsular campos nos muestra justamente aquellos atributos a los cuales yo les voy a crear el get y el set. Entonces aquí lo que vamos a seleccionar va a ser el nombre, solamente get energía, porque el set energía ya lo estamos haciendo. Para el estado, solamente get estado. Y para la fuerza, get y set fuerza. ¿Sí? El único parámetro que se tiene que cambiar a cada parte es el javadoc, que no lo vamos a dejar en ninguno. Y le damos a refactor o reestructurar en español. Y ahí automáticamente se crean los get y los set de esta clase. Muy bien. Vamos a crear aquí un método que se llama atacar. Y que este método atacar me va a devolver un valor que es el daño que va a provocar ese ataque. Entonces vamos a crear un public int que me va a retornar, ¿cierto? El tipo de dato que va a retornar. Y el nombre, atacar. Entonces aquí vamos a trabajar con una clase nueva, que es la clase random. La clase random permite justamente generar números aleatorios. En este caso lo vamos a utilizar para generar números aleatorios. ¿Para qué? Para que el ataque sea aleatorio. Para que no necesariamente cada ataque, por ejemplo, quite 10 de daño, sino que eso lo puede multiplicar por un valor aleatorio y que ese finalmente va a ser el daño que va a dar. Entonces para eso vamos a crear el objeto de tipo random. Entonces random, rnd, va a ser igual a new random, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer el import de java.util.random. Clic, ¿cierto? Se genera esta línea de código. Y creé el objeto rnd. Entonces, aparte, dentro de este método, yo puedo declarar variables. De hecho, se puede hacer. Entonces, esta variable se va a llamar daño total igual 0. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que esta variable solamente se puede utilizar dentro del método atacar. O sea que sus fronteras son estas llaves. No lo puedo utilizar acá afuera o en otro método, a no ser que sea un atributo de la clase. ¿Ok? Ahí vamos viendo de a poco los conceptos. Entonces, daño total, vamos a decir que va a ser igual a la fuerza que tenga en ese momento el gladiador, multiplicado por, y aquí llamamos al objeto random, punto nextInt. NextInt, y ahí le vamos a poner un número 50. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a generar un número aleatorio que va a estar desde 0 hasta 49. O sea, no se incluye el 50. Por lo tanto, cada vez que yo quiera hacer un daño, dependiendo de la fuerza que tenga, que se lo tiene que asignar por pantalla al usuario, lo va a multiplicar con un número que va entre 0 a 49. ¿Se fijan? Entonces, si lo multiplica por 0, puede que el daño sea 0.
así como si lo multiplica por 49, que puede ser un daño importante. Fíjense que aquí aparece un error que es parte del mismo método, dice que falta el retorno. ¿Ok? Entonces aquí justamente lo que viene es el retorno del daño total. Ahí. Tenemos listo el método entonces atacar. Vamos a crear otro método que se va a llamar public void, este no va a retornar ningún valor, y se va a llamar recibir daño, ¿cierto? O recibir ataque. Y que va a recibir por pantalla justamente el daño recibido. Eso es lo que recibe como parámetro. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cada vez que recibe un daño, vamos a decir que la energía se le va a restar entonces el daño recibido. Tal cual. El atributo de energía, esto es como si fuera un decrementador, ¿cierto? Así como yo tengo un sumador que se le va sumando cada vez una variable, en este caso es un decrementador que se le va restando el daño recibido. ¿Ok? Y aquí tenemos que considerar algo. Suponiendo que a un gladiador se le empieza con energía 1000 y recibe daño cada vez, la idea es que si llega hasta 0 es derrotado. Entonces aquí tenemos que hacer una pequeña condición. Entonces, después de que recibió ese daño, si la energía es menor o igual a 0, si es menor o igual a 0, o sea, si se pasó de 0 o llegó hasta 0, entonces vamos a decir que el estado del trabajador, set estado, y va a ser derrotado. No, mejor vamos a decir this.estado va a ser igual a derrotado. Ahí está. Porque recordemos que el estado solamente tenemos el get. Entonces, para no llamar al set, es que implementamos el atributo. Entonces, en vez de estar en guardia, va a estar derrotado. Manualmente le estamos cambiando el valor del atributo. ¿Ok? Ya. Tenemos el recibir daño. Creo que ahí tenemos listo los dos métodos, los únicos dos métodos que vamos a implementar. Y nos vamos al main. ¿Ok? En el main, lo que vamos a hacer es, primero tenemos que crear dos gladiadores. Entonces vamos a declarar las variables. Vamos a tener el nombre, que si se fijan yo creo una variable desde el punto de vista principal. Después esto yo lo leo por pantalla y esta variable se la asigno al atributo del nuevo objeto que voy a crear. ¿Okay? Ya. Luego de esto voy a tener la fuerza, que va a ser partir en 0. Y vamos a tener el daño ataque, que va a ser 0. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir primer gladiador, ¿cierto? Como título se podría decir. Primer gladiador. Entonces aquí vamos a decir ingrese el nombre del gladiador para leerlo por pantalla. Entonces para leer necesitamos el escáner. Public static scanner s igual a new scanner. Ahí hacemos el import. Entonces nombre va a ser igual a s.nextLine porque estamos leyendo una variable de tipo string. Luego vamos a leer la fuerza. Ahora supongamos que la fuerza puede ser entre 1 y 5. Entonces tendríamos que implementar un ciclo que me valide el rango. Entonces voy a decir aquí ingrese la fuerza de, y aquí concateno nombre. ¿Ok? Y aparte le voy a decir que este va a estar entre 1 y 5. ¿Sí? Entonces la fuerza la voy a leer por pantalla. Integer.parseInt s.nextLine. Ahí. ¿Sí? Entonces la validación va a estar dada por que la fuerza, si es menor a 1 o la fuerza es mayor a 5, va a volver a preguntar. ¿Sí? Es una validación. Listo. Después entonces voy a decir que voy a crear en el fondo el gladiador, ¿cierto? Gladiador G1 le vamos a poner, va a ser igual a new gladiador. Entonces, con eso estamos creando el nuevo objeto de gladiador y como tanto el nombre, ¿cierto? Como la fuerza están nulos, están vacíos, porque recordemos nuevamente que tiene valores por defecto que son el estado y la energía. Pero el nombre y la fuerza justamente lo leímos por pantalla para asignárselos ahora.
G1.setNombre, listo. G1.setFuerza, listo. Entonces ahí tengo la fuerza y el nombre del gladiador. ¿Sí? Perfecto. Luego de eso, lo que tendría que hacer es ingresar los datos de un segundo gladiador, porque la idea es que aquí peleen los gladiadores. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este código y lo vamos a pegar a continuación. Y aquí reemplazamos, ¿cierto? Segundo gladiador. Ingresa el nombre del gladiador, se almacena la variable, ingresa la fuerza de nuevamente. Esto es igual. Aquí creo el objeto que va a ser G2, ¿cierto? Por arriba tenemos el primer gladiador y aquí abajo el segundo. Y al segundo gladiador le voy a tener un nuevo nombre y fuerza. Entonces, de esa forma, aquí voy a tener dos objetos que son completamente distintos, pero que son de tipo gladiador, ¿sí? Listo. Una vez que tengo lista esa parte, voy a implementar un menú de combates, ¿sí? Menú de combate. Aquí, ¿cierto? Como título. Menú de combate. Y en este menú de combate lo vamos a hacer de la siguiente forma. Todo esto lo vamos a hacer dentro de un do while. Entonces, ¿cuál va a ser la condición dentro de este combate de gladiadores? Básicamente de que si un gladiador es derrotado, se termina el combate, ¿cierto? Eso es lo lógico. Entonces, ¿cómo podríamos preguntar eso? Considerando que vamos a trabajar con el objeto G2, ¿cierto? Y el objeto G1 de tipo gladiador, basta con que nosotros preguntemos por su estado. Entonces, si decimos, si no está en guardia, o claro, siempre que esté en guardia, va a volver a repetirse el combate. Perfecto. Entonces, ahí lo que vamos a decir es, mientras el primer gladiador, .getEstado, y aquí eso es algo nuevo, que se van a recordar un poco del video del ejercicio 4, cuando había un pequeño apunte donde se escribían la comparación de los strings, ¿cierto? Aquí para comparar string es .equals. Entonces, si el estado del primer gladiador es en combate, ¿se fijan? Y al mismo tiempo, el segundo gladiador tiene el mismo estado en combate, que es el valor que se le da por defecto, perdón, en guardia, no he dicho nada, en guardia, ahí sí. Fíjense, si el primer gladiador está en guardia y el segundo gladiador también, entonces como este es un while, se va a volver a ejecutar el ciclo. ¿Y el ciclo qué va a significar? Justamente que puedan combatir. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a imprimir por pantalla el siguiente mensaje dentro de este ciclo que se va a repetir hasta que cualquiera de los dos sea derrotado. Ingrese el número, ¿cierto?, del gladiador que atacará. Entonces vamos a darle las opciones, entre paréntesis, que la opción 1 va a ser, le vamos a concatenar g1.getNombre. Entonces ahí le vamos a mostrar el nombre del primer gladiador, ¿sí? Y por un guión, número 2, vamos a decir g2.getNombre. Entonces ahí vamos a mostrarle, entre paréntesis, las opciones. Y ahí cierro ese paréntesis que yo abro en esta parte, ¿sí? Ok. Entonces ahí ya sabemos que opción 1 es para el gladiador con ese nombre y opción 2 para el segundo gladiador. Listo. Voy a leer esa opción, que de hecho es una variable que tengo que declarar, que la voy a declarar aquí arriba. Opción. Ahí está. Entonces voy a decir que opción va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine, ¿cierto? Se lee por pantalla. Ahí. Ok. Entonces, una vez que leo la opción, voy a preguntar con switch por la opción misma. En el caso de que esa opción sea 1, ok, en el caso de que sea 1, vamos a decir, y aquí vamos a trabajar con la variable que tenemos acá arriba, que es el daño ataque. Se supone que si tenemos la opción 1, si el usuario elige la opción 1, el primer gladiador va a atacar al segundo gladiador. Entonces el daño ataque, lo que se va a almacenar en daño ataque es lo que me retorne lo que el gladiador 1 punto atacar. Fíjense que este método retorna un int. Recordemos que lo que hace el atacar, ¿cierto?, es
declarar una variable, multiplicar el daño total según la fuerza que tenga y retorna el daño total. Entonces ese daño total se va a asignar a esta variable. Entonces, ¿para qué yo lo asigno a esa variable? Para que después de eso, voy a presionar Enter aquí, para que después de eso diga con un mensaje que el gladiador 1, ¿cierto?, atacó al gladiador 2, punto que es nombre, y el daño fue de, y le ponemos aquí el daño ataque. ¿Se fijan? Aquí le concatenamos ahí un signo de exclamación, ¿cierto? Porque estamos en plena pelea. Entonces, luego de eso, lo que va a pasar es que el segundo gladiador va a recibir el daño y le enviamos por parámetro el daño del ataque. Entonces el gladiador, en el método recibir daño, recibe ese ataque total y la energía va a disminuir. ¿Ok? Entonces, si la energía disminuye o pasa de cero, es derrotado. ¿Se fijan? Ahí va teniendo sentido todo el programa. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer una pequeña condición, ¿sí?, que la podríamos implementar. Y podríamos preguntar si el gladiador 2.getEstado .equals derrotado, si por algún motivo fue derrotado, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el gladiador 2.getNombre, ¿cierto?, ha sido derrotado. Listo. Y luego de eso, determinar ese if, el break del case. Y en el caso del 2 es lo mismo, pero al revés. O sea, que el segundo gladiador ataque al primero. Entonces aquí reemplazamos, ¿cierto? Decimos que el gladiador 2 atacó al gladiador 1, que el gladiador 1 recibe el daño, y si el gladiador 1 está derrotado, entonces ha sido derrotado. ¿Sí? Ahí. Entonces, con eso, ¿qué más nos faltaría aquí? Por ejemplo, después de cada ataque, lo que nos falta es una retroalimentación del sistema, del programa, que nos permite saber cuál es la energía de cada gladiador, porque hasta ahora solamente está mostrando el ataque, ¿cierto? El ataque que le ha dado. ¿Sí? Entonces, para eso, luego de que termine el switch y antes de que termine el do while, vamos a mostrar los valores de cada uno. O sea, después del switch, ¿sí?, vamos a decir la energía de, y vamos a llamar al gladiador 1.getNombre, es, y ahora nuevamente llamamos al getEnergía. Entonces esto mismo lo hacemos para el segundo gladiador. ¿Se fijan? Ahí. Y luego de eso, fíjense que cuando termina el do while, vamos a poner aquí fin del combate. Entonces de esta forma, si yo ejecuto, ahí tenemos, primer gladiador, por ejemplo, máximo, ingrese la fuerza de máximo. Si ingreso 5, toda la fuerza. Segundo gladiador, titán. La fuerza de titán, 5. Menú de combate, ingresa el número del gladiador que atacará, o máximo o titán. Va a atacar máximo. Máximo te toca titán y el daño fue de 30. Entonces ahí están las energías correspondientes. Si ahora ingreso el número 2, titán atacó y atacó más. ¿Por qué atacó más? Porque se multiplicó la fuerza, que es 5, por el número aleatorio. ¿Ok? Perfecto. Entonces así yo va a ir atacando cada uno de ellos. Miren, fíjense, algunos atacan bastante, otros menos, hasta que la energía vaya disminuyendo. Entonces este programa va a terminar cuando uno de estos gladiadores sea derrotado. Vamos a ver quién. Uy, a ver si aquí, ya. Máximo fue derrotado por Titán y su energía quedó en menos 65, así que quedó bien derrotado. La energía de Titán es 105 y fin del combate.